La luz. La luz, sí. Entonces les decía, la palabra epifanía es clave. El cuento, como todos los cuentos de dublineses, terminan en un cambio en el estado de la conciencia. Y esa es lo que él llama una epifanía. Otra palabra clave, parálisis. En todos los cuentos hay un personaje que está en una situación de la que no puede salir y está paralizado. Ese personaje es un emergente de lo que James Joyce considera que padece toda Irlanda, principalmente referido a lo que es sus aspectos políticos, costumbres y la fuerte incidencia de la religión, que para él paraliza. Y entonces, esto que en general uno no cuenta de sí mismo, uno cuenta sus hazañas, uno no cuenta que está paralizado o que un día estuvo en una situación que pudo ser maravillosa y que en el mejor momento quedó paralizado. Esas cosas no se cuentan. Bueno, esto es lo que James Joyce nos cuenta y nos devuelve el eco de nuestros propios momentos de estar atrapados y no poder escapar de algo. Otra palabra importante, esta palabra estaba en el primer cuento en Las Hermanas, que habla de parálisis, porque hay un personaje paralizado, entonces lo dice literalmente. Habla de la palabra gnomón, que es de la geometría euclidiana, y es cuando se quita de un paralelogramo otro paralelogramo, y bueno, la forma que queda es sería algo similar a un fractal, solo que se pone énfasis en lo que se quita, en lo que está ausente. Entonces acá el gnomón refiere a lo que está ausente o a la sombra. En este cuento hay un personaje que es muy importante y que está ausente. Y el gnomón es central en la narrativa de dublineses. Otra palabra que encanta a muchos, que también estaba en Las Hermanas, es pecado simoníaco. Aquí en The Dead, porque The Dead, ahí meto una cosa que no está en las palabras claves, pero The Dead es como una convergencia de todos los cuentos, muchas cosas que se vinieron diciendo, palabras, temas que se repiten, el alcohol, la borrachera, las canciones, el canto, la capacidad de cantar un aria, la dicción, el lenguaje, son los temas que vuelven y vuelven. Y la muerte, por supuesto, la muerte y la parálisis junto con eso. Entonces, pecados simoníacos, ese pecado que se nombró por un señor llamado Simón Mays, creo, que quiso pagar inocentemente una imposición de manos. Entonces, algo que era sagrado, que no se paga porque es algo de Dios, él quiso ofrecer dinero. Y entonces quedó eso eternizado con su nombre, pecado simoníaco, que es querer comprar o vender algo que es espiritual, que no se puede ni comprar ni vender. Y está relacionado con la iglesia, por eso es del catecismo. Transposición y traducción, que son palabras parientes. ¿Cómo? Transposición y traducción. Traducir, que es lo que hacía mi padre, y que es lo que yo también hago, porque intento traducir del español al español, no solamente del inglés al español, es pasar en primera instancia de un envase a otro envase. Y transposición es pasar de una dimensión a otra dimensión. Entonces, para tener conciencia, nosotros vamos a ver una película que está en una dimensión, que estaba hecha en otra, que estaba en el plano del lenguaje, es algo que James Joyce escribió y que John Huston interpretó, recreó y puso en otra dimensión, que incluye movimiento, luz, tiempo, actuación, fotografía, todas las variables que incluye el cine, composición, inclusión y exclusión. Lo que decide mostrar y lo que decide no mostrar está en la transposición, es lo que interpreta como importante. Muerte es una palabra central. Muerte, el título del cuento es Los muertos. James Joyce decía que la muerte y la vida no se separan y que en tal caso
si la vida termina en la muerte es la forma más intensa de la vida, la expresión máxima de la vida. Vida, como contrapunto, porque es como luz y oscuridad, vida y muerte son dos ejes narrativos y ejes estéticos del cuento y de la película. En los medios expresivos, frío y calor. Frío representa la muerte, calor la vida. Si observamos el frío y el calor en la historia, vamos a notar una composición del contrapunto de vida y muerte. Y de los colores, frío blanco, calor amarillo, marrón, hay mucho marrón, hay un señor brown, el ganso está tostado, o sea, todo eso no es inocente, sino que implica la vida, el calor. Adentro, afuera. Reyes Magos unido a la festividad, ¿no? La Navidad, Natividad, la llegada de los Reyes Magos, la Navidad también como símbolo de vida, de nacimiento. Una palabra fundamental que es la primera palabra del cuento y que parece que es la palabra que contiene todo, como esas servilletas japonesas que son chiquititas cuando uno come sushi y le echan agua y se hace así. Bueno, Lily es así chiquita y en la película crece y crece y crece porque simboliza todo. Lily. Sí, donde empieza el libro, el cuento. Reyes Magos también es muy importante porque tiene que ver con la Navidad, porque son 3, porque traen los regalos. Y después vamos a entrar en detalle en qué o dónde están los Reyes Magos. Bueno, esas serían las claves. Como un profeta les conté qué es lo que les voy a contar y ahora se los voy a contar, pero les mandé el mapa, el tour que vamos a hacer. El mayor biógrafo de James Joyce, que es Richard Ellman, dice que la vida de un artista, y en especial la de uno de la talla de Joyce, difiere de la vida de cualquiera, en tanto que Joyce está convirtiendo los hechos de su vida en fuentes de su arte, aún en el momento preciso en que suceden. Voy a silenciar este. En lugar de permitir que cada día se diluya en la bruma de la memoria imprecisa, empujado por el día que sigue y el siguiente, Joyce decide dar forma una y otra vez a las vivencias que lo formaron a él. En este cuento, Los Muertos, hay mucho de sus vivencias, y justamente esta capacidad de convertir lo que es una vivencia es algo que es multidimensional, que está ocurriendo en el tiempo, en el espacio, que abarca todos los sentidos, que excede los sentidos, que excede la mente, porque uno tiene el foco en algo y todo lo que sucede está en muchos planos y en muchos focos. Entonces eso es muy difícil de transponer. Bueno, James Joyce es capaz de transponer su foco y todos los focos. Está muy concentrado en la mirada de la mujer, de su mujer, Nora, y me adelanto acá un poco, los dos personajes, los Conroy, Gabriel y Greta, serían un paralelo a James Joyce y Nora. De hecho, en un momento de los diálogos, Joyce le pregunta a Greta, ¿qué estás pensando? Y esto en la biografía de Joyce y en las entrevistas, los diálogos de Jim, sería con su hermano Stanislao, él le cuenta, yo quiero saber cómo estar adentro de la cabeza de una mujer. Y Nora, que era encantadora, que lo amaba y a quien él rescató, le tenía mucha paciencia y él todo el tiempo le decía, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y ella le decía, era capaz de captar y decía cosas como, me aprietan los zapatos, me parece que tengo un callo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y que la comida se me va a quemar, que en realidad el fuego está mal, pero lo subí mucho y ahora siento mal olor y no sé si la comida va a salir bien. ¿Y qué estás pensando? Y le contaba todo lo que estaba pensando.
De modo que Joyce puede representar la conciencia femenina y todas las minúsculas cosas que un hombre no ve, él las puede ver, porque tenía su fuente, esta pura que es Nora, que le decía todo, absolutamente todo lo que estaba pensando. Y como había esta relación, ¿no? Nora era una persona inculta. Esperen que pongo. ¿Por qué dijiste antes? Porque la rescató. Ahora te explico. No, es mi... Esperen. No, es mi... Ahora pongo. Era mi computadora. Ya está. Él la rescató porque ella viene de una familia donde fue abusada supuestamente por el padre, también era una familia muy pobre, era una mucama, y él la vio en la calle y quedó completamente prendado con ella y le pidió una cita y ella primero no concurrió y después sí concurrió, y esta cita fue el 16 de junio, y por eso el famoso Bloomsday es el 16 de junio, porque ahí es donde Nora lo vio a Joyce y se enamoraron perdidamente, y él sabía que ella era bastante inculta y le compraba novelas rosas y sabía que ella nunca iba a leer nada de lo que él escribía, pero aún así entre ellos había una relación profunda, y también la rescató porque la rescató de ese hogar y él se buscó un trabajo. Primero era en Suiza, y el trabajo ese en las academias Berlitz no funcionó, entonces se fue con ella, que no estaba casada. Imagínense en esa época irse con un hombre, una mujer que no está casada, totalmente confiada, y él después la llevó a Trieste y ahí tuvo el trabajo en las academias Berlitz, y él siempre la cuidó, la mantuvo, no abandonó el hogar, como sí ocurrió con su padre. Entonces ahí vimos la transposición. Yo quería dar un ejemplo de Mr. Duffy, de Un triste caso, que justamente Elsa me hablaba de Un triste caso, que es un cuento que adoro y que también está muy presente aquí, que justamente dice: Mr. Duffy, cito, vivía a cierta distancia de su cuerpo, observando sus propios actos con mirada furtiva y escéptica. Esta idea de estar afuera de uno mismo es lo que nos permite vernos, que sería equivalente a cuando uno tiene una vivencia muy importante, tal vez en ese momento no se da cuenta de lo que está viviendo, y cuando el tiempo pasa puede ver con claridad muchas cosas, apreciar tal vez que ese fue un momento feliz, o también apreciar que fue un momento espantoso y que en ese momento todo lo que uno quería hacer es que ese instante terminara, pero en la distancia uno puede ver y describir. Entonces hace este juego con Mr. Duffy, hablando de su conciencia, que en realidad se refiere a su hermano. Su hermano escribía de sí mismo en tercera persona y en tiempo pasado. Y eso permite tomar distancia y tener una conciencia mucho más amplia. Bueno, citaba lo de Mr. Duffy trabajaba en un banco y tenía una vida carente de peripecias, y pensaba que tal vez un día podría llegar a saltar ese banco, pero ese día nunca llegó, entonces su vida siguió plana como una línea. Esta idea de las vidas planas, para Joyce, es una forma de muerte en vida. Por eso cito a Mr. Duffy. Porque el tema acá es la muerte. Bueno, ahora hablo puntualmente de la muerte. Como motivo está fuertemente expresada en el cuento, no solo en el título, sino en los componentes retóricos, o sea, cómo expresa. Y empezamos con Lily. Lily, la hija del cuidador. Lily, que para nosotros es conocida como la flor de lilium,
que es esta campana enorme que tiene variantes, que puede ser blanca o naranja, o roja o blanca con matices, como pintas, y termina en como estrellada, ¿no? Como la falda de un hada. Esa lilium, que es lily, es la flor usada en los funerales, actúa como símbolo de muerte, también significa, porque es polisémica, pureza, devoción, transformación y renacimiento. El halo de muerte que intenta diluir o se posterga o se desmiente mediante el ambiente festivo navideño, que son los placeres del paladar, la música, la alegría, las actuaciones, el baile y el discurso emotivo. O sea, todos estos son claroscuros. Es la muerte que está presente todo el tiempo como la clave que domina, y estos contrapuntos que son la luz, la alegría, la comida, la abundancia. Y esto marca más la muerte. Destaqué algunas expresiones de la vida que están en el cuento y en la película. Vida está representada por boda, tocar, estas palabras son muy importantes, tocar, suavidad, tocar, tacto, pelo, eso es vida. Si nos referimos a Mr. Duffy, el momento crítico en el que él decide volver a su vida carente de peripecias, es cuando Mrs. Cínico lo tocó. Entonces algo ahí ocurrió y él decidió retirarse. Tocar es vida. Envolver, pelo hermoso de novia, que es la canción que canta Julia. Voz fresca, amor, hambrientos, sedientos, sabores intensos. El huesito del deseo, eso también es símbolo de vida, de estar mirando hacia adelante, teniendo deseos. Juventud, deberes entre los vivos, juventud perenne, fresas, el canto de los pájaros. La idea de una promesa para Freddie, que es el sobrino alcohólico, cuya vida no va a ninguna parte, pero tener una promesa, un proyecto que es un día ir a pescar a un lugar, puede hacer que su vida, de no tener ningún sentido, tenga a dónde ir. Entonces eso es un símbolo de vida, tener a dónde ir. El vino, la música, el baile, el amor. O la frase que dice Michael, no quiero vivir. Es la palabra vida anulada, no quiero vivir. Muerte. Se expresa todo el tiempo, siempre en el cuento hay mucha alegría, tristeza e ironía. Hay muchísima ironía porque Joyce es completamente irónico. Hace una cantidad de chistes que a él le dan mucha risa y que nosotros tratamos de desentrañar y nos reímos mucho tiempo después, mientras él se ríe de nosotros. Gabriel dice que su mujer, Greta, que es en la película Angelica Houston, toma 3 horas mortales en vestirse, 3 horas mortales, 3 mortal hours. Bueno, ahí cita la muerte, ¿no? Valley of Death, Valle de la Muerte, un cordero sangrante, que es el poema que recita este invitado. Y estos símbolos de muerte, ¿no? Te llevaste la luna y el sol, te llevaste el este y el oeste, hablando de lo inefable, ¿no? Diciendo que uno está desgarrado. ¿Cómo dice eso? Te llevaste la luna y el sol. Está todo dicho. Te llevaste el Dios que estaba en mí y ya no está. Bueno, un aria que canta, que dice enfermo de mi país. Otra frase dice, apenas querés seguir viviendo, que habla de la belleza, ¿no? Siempre la belleza, el amor en contraposición con el horror y la muerte. Los monjes, en una conversación dice, los monjes duermen en sus féretros, hablan de ataúdes, el último fin, las 3 gracias,
Julia, Kate y Mary Jane. Mi chica yace fría en mis brazos, que es una canción final. Y nadie me deja entrar. Vestido de negro, sombras, dejarse marchitar con la edad, menguando, cementerio, último descenso. Son todas cadenas semánticas que expresan la muerte, mientras tenemos el contrapunto de cadenas semánticas que expresan la vida, la alegría, el calor, el deseo. Bueno, ahora hablamos de los muertos en sí. Hay 3 tipos de muertos. Unos muertos son los que ya no están, los que conocemos típicamente como muertos. Estos son todos personajes de la película. En la película y en la historia se habla de los muertos, los que ya no están esta Navidad. Y es lo que todos notamos en los festejos, que hay uno que falta en la mesa. Y ese es un momento de revelación, porque tal vez esa persona faltó todo el tiempo, pero cuando uno está a la mesa se da cuenta que no está más. Después están los moribundos, que son las personas que están en la mesa o que están en la vida, pero que van lentamente apagándose. O sea, sabemos que no van a estar por mucho tiempo. Y los otros muertos, que son para Joyce los más importantes, son los muertos vivos, que serían como James Duffy. Son aquellos que viven una vida carente de pasión y se apagan como velas. Y para él ese es un mensaje importante de la película, porque cree que Irlanda, debido a la religión, ha creado una cantidad de muertos vivos. Que son obedientes a los mandatos, etcétera. Están haciendo lo que hay que hacer para aparecer, pero están muriendo por dentro porque no se realizan. Las que están próximas a morir, o sea, la categoría moribundos, serían las 3 mujeres mayores. Las tías Julia, Mrs. Mullins y Kate. Las mujeres enfermas y ancianas son un recordatorio del aliento final de la vida. Todo esto tiene que ver con lo que James Joyce hace, que es crear un punto de conciencia que para nosotros es inalcanzable. Entonces él corporiza los símbolos, los muertos que no están, los moribundos que están aquí muriéndose delante de nosotros y nos recuerdan que la vida termina. O sea, todos nos sirven de espejo y le sirven a él de espejo. Y los muertos vivos, que son la amenaza, que cualquiera puede ser un muerto vivo y tiene que estar muy atento de no empezar a entrar en esa categoría. Entonces, Gabriel nota que todos empiezan a convertirse en sombras. Sombras remite a la palabra ñomón, que es esto de la geometría, que es lo que falta, lo que está ausente, ¿sí? Sombra. Sombra es una palabra muy importante en la historia. Y dice, pasar a la muerte con pasión y gloria es preferible antes que morir lentamente, diluyéndose con los años. Dicha pasión está negada para los muertos vivos, aquellos que permanecen vivos pero fracasan en vivir, los desilusionados, los autodestructivos, las vidas negadas y desperdiciadas. Estas últimas personas son el foco de toda su historia. Si pensamos en otros cuentos, en el cuento Clay, Mary, que es la que lava los platos, a quien todos quieren y que ella tiene una alegría, pero ella tiene un deseo, que ella quería un hombre y una familia, y no puede acceder a eso. Entonces ella va apagándose como una vela. Lily, que es recién egresada del colegio, ya está cansada del mundo, ella es una muerta viva, y trabaja de sirvienta, presumiblemente debido a una experiencia desafortunada y prematura con un hombre. Eso es lo que cuenta, habla mal de los hombres, entonces ya está.
Un caso menos serio es el de Mary Jane, la de 30 años, la sobrina que toca el piano, toca piezas académicas, y van a ver en la película las caras de la gente que bien representado logró John Huston expresar ese espíritu, que ella toca perfectamente bien, toca de un modo correcto, y Joyce entiende mucho de música porque él es músico y es cantante. Pero lo mismo que hay gente que escribe bien, pero carece de pasión, hay gente que toca bien un instrumento y uno lo escucha y no siente absolutamente nada, excepto una gran capacidad técnica. También hay gente que pinta así y uno dice, qué bien pintado, pero no siento nada. Entonces Mary Jane toca para la academia, tiene alumnos, pero nadie siente nada y la gente muere de tedio escuchándola. Para él es un muerto vivo, una muerta viva. Bueno, otros personajes importantes, hay muchos personajes, pero los destacados, Freddie Malins, que es el borracho que llega en la reunión. En la reunión están todos esperando menos 3 que llegan, que son Freddie Malins, Gabriel y Greta. Bartell D'Arcy, que es el cantante, que también es una persona bastante gris, excepto que al final canta, y canta increíblemente. Y por supuesto, lo que hace es como que canta los silencios, porque todo lo no dicho está expresado en esa canción. Muy bella y triste. Greta vive una vida de muerta, que es el personaje de Angelica Houston, en comparación con el amor apasionado que vivió en su juventud, cuya existencia el marido ignora. Él piensa que su mujer es una mujer bonita, poco pulida, campesina, su madre la criticaba, las tías la miran con cierta sorna, piensan, ah, qué bonita, pero es una mujer poco cultivada, no es de nuestra estatura, y también eso remite a Nora Barnacle, la mujer de James Joyce, que era una mujer muy bonita y no cultivada. Y la tratan con esa especie de conmiseración que está en los silencios y en los gestos. Y también con cierta envidia porque es muy bella, estas dos polos de choque. También es importante Molly Ivers, que es la que se retira de la reunión antes de tiempo y le susurra al oído a él, y que ella además va a una reunión política, es republicana. Y esto acá marca otro de los silencios. No pude leer todos los libros que empecé a leer, no les puedo explicar, o sea, voy a dar otra clase de los muertos, porque esto no puede terminar acá. Empecé a leer más y más y todo se iba bifurcando como los senderos que se bifurcan, y en un momento dije, no, voy a parar porque si no, no puedo cerrar. Joyce decía, James Joyce, ser apolítico. También en A Painful Case, que es un triste caso y que es un cuento paradigmático, hablan de las reuniones del Partido Socialista. James Joyce era socialista y le dijo a su hermano, le declaró, yo soy un artista socialista, y tenía fe en eso, solo que no lo decía y no era activo, pero él en su corazón era un artista socialista. Entonces, tal vez esto que haya una mujer que se retira de la fiesta, además una mujer, él apreciaba mucho a las mujeres, atención, esa mujer se retira de la fiesta antes de tiempo, que es como un crimen, y se va a una reunión política, además de los republicanos, que es muy importante porque Irlanda está siempre en llamas y tienen a su héroe Parnell, que se inmoló por ellos y nadie lo apreció, por eso Joyce le da mucha importancia, porque era muy valioso Parnell, pero todo fue inútil, porque si él luchaba en un mundo lleno de muertos vivos y de moribundos, por supuesto que nadie iba a impulsar la causa con suficiente entusiasmo. Entonces esta mujer que se retira y además coquetea y le dice al oído algo, es todo un símbolo por dos cosas, porque la mujer es valiosa, rompe con las reglas y está en política, igual que él secretamente, pero no lo dice. Además, las cosas que le dicen. Pero no, eso lo hace escribir. Hay un teléfono que suena, creo. No.
Bueno, les recuerdo un poco los términos parálisis, simonía y ñomón, para repasar, así también ampliamos el vocabulario. O sea, uno habla con una persona por teléfono y le dice, miren, discúlpeme, yo creo que este es un asunto de ñomón. Pero no sé cómo se escribe ñomón. GN. Geñomón. Bueno, entonces, ñomón en la geometría euclidiana es una figura imperfecta que se forma cuando se le resta un paralelogramo, otro paralelogramo mayor. También puede ser el señalador en un reloj de sol. ¿Vieron que parece un triángulo que no es un triángulo porque es un paralelogramo? La simonía, que a todo el mundo le encanta, en el catecismo, que era un libro que obligaban a los chicos a leer y a contestar las preguntas, como en un concurso de preguntas y respuestas, les hacían preguntas muy difíciles diciendo si este pecado es mortal o venial y tenían que responder correctamente. Aquí explicaban que simony fue acuñado por Simón Magus, como mago, quien en su ignorancia ofreció dinero por el don de Dios, que consiste en poder transmitir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Entonces él quiso pagar y no sé, evidentemente el que acuñó el término fue muy maldito porque quedó para toda la vida quemado. El pecado simoníaco es porque este señor inocentemente quiso pagar algo, pero no hay que pagarlo. Y aquí, yo cada vez que hablo y leo y pienso, me salen más cosas. Cuando Gabriel Conroy intenta darle a Lily una moneda, ese es un pecado simoníaco, porque no debería pagarle. Eso lo acabo de acuñar, pero hay otros pecados simoníacos, como la Navidad completamente banalizada y comercializada. Uno hoy en día dice, ay no, pero la Navidad o el Día de la Madre son cosas vacías de contenido. Bueno, eso sería una forma de pecado simoníaco, porque se banaliza algo que es muy profundo, serio y valioso. Y el ñomón primero les digo otra cosa rebobinando. Cuando James Joyce presenta Dublineses, ese libro termina en Grace, gracia. Los muertos no estaba escrito. Me está... Entonces él después escribe Los muertos, y Los muertos, que es un cuento muy largo, una novela podría llamarse, es como un punto, un lugar donde convergen todos los hilos del resto de los cuentos. Y el aspecto más importante de este cuento, que se llama Los muertos, es la sombra, que es lo que desciende el ñomón, que es la parte que falta. El personaje más importante de este cuento está ausente, y es Michael Fury. Y es lo que a Gabriel le hace replantearse quién es, qué hace, qué es el amor, quién es su mujer, qué sentido tiene todo esto. Todo por una sombra. Esta idea es clave para develar la técnica del autor en todo el libro, haciéndonos descubrir que él logra comprender la naturaleza de la sustancia a través de su sombra. Bueno, esto también remite a la filosofía ahora que lo leo, pero esto, él habla literalmente de sombra, pero nos pone, siempre yo creo, y es así, aunque no se lo aborda de este modo, pero yo sí lo abordo así, James Joyce no nos pone solamente en contacto con la literatura, con la historia, con la política, con la música, sino que nos pone en contacto con la vida, con el conocimiento, con la filosofía, con el mecanismo de pensamiento y de conciencia, o sea, excede completamente los bordes de la literatura, o sea, cómo se conoce. Entonces logra comprender la naturaleza de la sustancia a través de su sombra. Por ejemplo, en Las hermanas, que es el primer cuento, el padre Flynn está ausente, murió, pero todo el tiempo habita.
En Evelyn, la señora Hill, que es la madre, que es muy importante, está ausente. Igual que la señora Sinico, en un triste caso, bueno, está narrada, pero está ausente. Y aquí es Michael Fury, que es el epítome de la ausencia. Gabriel Conroy, el personaje central, ya no escapa de la parálisis de Dublín, más que otros de los personajes de los cuentos, dado que él se da cuenta de eso durante su epifanía. Como hombre sensible que es, se da cuenta de su epifanía, como el niño de Araby, ¿no?, que fue engañado, o que creyó algo, que entendió mal, o como el señor Duffy, que se da cuenta que está solo. Hay mucho en común entre Gabriel y James Joyce porque él tiene una superioridad intelectual, publica en reviews, o sea, no es que no tiene público, es conocido. Tiene una posición social cómoda. Bueno, la de James Joyce no es cómoda, excepto que le prestan dinero y siempre vuelve a acomodarse. Su distinción, eso sí, como comentarista y como señor, es una persona educada, muy sensible. Pero nada de eso lo exime de su situación de parálisis. Permanece enraizado en el centro de la parálisis. No sabemos si la epifanía de Gabriel va a redimirlo, pero sabemos que es redimible, porque es un hombre joven, no como Duffy. Gabriel pone límites con el alcohol a Freddy y se maneja con habilidad en el mundo masculino. Eso obsérvenlo, él va a tronchar el ganso, que también tiene un significado. Normalmente se come pavo, pero el ganso tiene que ver con los gansos salvajes, que son los irlandeses que se oponen al gobierno y son capaces de dar la vida, de exiliarse por siempre o de ir detenidos de por vida por sostener su posición. O sea, ellos no serían muertos vivos, la vida de ellos valdría la pena, así que van a comerse un ganso, que es la vida, tostado porque está lleno de calor. Entonces él se maneja con habilidad a los hombres. A Gabriel lo trata como un niño, a Freddy, ¿no? Le dice que se comporte, se ocupa de cortar el ganso, que es una tarea de hombres. Trata a Lily como una niña y ahí se equivoca. La trata como una niña y también como una inferior, o sea, una inferior en otro sentido. Entonces ahí se equivoca, ahí muestra su falta de capacidad en el mundo femenino. Ahí él se ahoga. Entonces se siente indefenso, sin destreza y sin savoir-faire. Con Molly se siente completamente torpe, se ruboriza, mete la pata con Lily de movida y eso ya no lo puede reparar y es muy grave cuando le ofrece la moneda. Cuando Molly coquetea y le susurra al oído, él se siente muy nervioso y se siente completamente ridículo. Gabriel parece estar a gusto en el encuentro social, pero en el fondo desea escapar. Esto también es para que vean vida, muerte, blanco, marrón, frío, calor, adentro, afuera. Él está adentro en la mesa navideña, pero todo lo que quiere es salir. En el recurso de la película de John Huston, ustedes van a ver que hay un separador, como si fuera una obra de teatro, en que se enfoca la casa desde afuera y se ven las luces y la nieve. Bueno, ese es un juego de la mirada, un juego del frío y del calor, y un juego también de la mirada de Gabriel. Él quisiera estar afuera mirando y no adentro precediendo la mesa. Y dice, esta es una cita del cuento, Gabriel piensa, qué agradable sería caminar afuera en soledad, primero junto al río y atravesar luego el parque. La nieve descansaría en las ramas de los árboles y formaría una gorra blanca reluciente coronando el monumento de Wellington. Cuánto más placentero que estar aquí sentado frente a la cena navideña. Fin de cita.
Está ahí la tensión, la contradicción. Él quiere estar afuera. Marco algunas cosas del simbolismo, o ahondo un poco, voy a ahondar en recursos estilísticos, las formas simples, las palabras que expresan otra cosa más profunda y difícil de decir. Por ejemplo, la luz y el calor como opuestos al frío que hace afuera. El calor está visible o representado en el fuego, las luces artificiales, la luz del sol, la luz de vela, los amaneceres y los atardeceres. Las luces preferidas parecen ser fantasmales. La nieve, la semilla de la autodestrucción, ronda en todos los personajes, no solo en los muertos vivos, que son los principales autodestructivos, sino también en Gabriel. Ejemplo, dice, Greta demora 3 horas mortales en vestirse. Antes de entrar los días comentan. Ay, no, se me corrigió algo sola. Antes de entrar, ella, que no sale, alguien hace un comentario que dice, ¿será que habrá muerto viva? Son todas las habladurías, pero quiere decir algo, ¿no? Cuando uno dice que no sale del cuarto o no sale del baño, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se habrá muerto? Bueno, son esos chistes que hace, que son las cosas que la gente dice y que todos decimos. Si se habrá muerto viva. Se me escapó. Los insultos de la madre de Gabriel hacia Greta, o sea, la madre de Gabriel Conrad despreciaba a Greta porque era demasiado sencilla, demasiado campestre, y una cita usando la estética de la muerte, que en inglés es que esos insultos died down in Gabriel's heart. Died down, como que se apagaron en el corazón de Gabriel, pero en inglés es literalmente murieron en su corazón. Cuando Gabriel, son esas heridas familiares que quedan por siempre, ¿no? Cuando alguien dice, ay, no, se casó con la persona correcta y permanentemente critican y esos dolores están ahí presentes. Cuando Gabriel comienza a comer, solicita a los presentes que, cito, amablemente se olviden de su existencia. Bueno, eso es otra forma de muerte. Su discurso evoca, cito, a aquellos que murieron y con muerte acrecentaron su fama y que el mundo no permitirá que esa fama muera. Otra cita de la muerte, o ejemplo, al entrar al hotel, Gabriel sintió que escapaba de la vida y sus obligaciones. Ahora voy a hablar de las coordenadas temporales, que son importantes. Estamos en Navidad, que es en realidad Yule Season. Se escribe como Yule con Y. Esta es una fiesta pagana nórdica que se celebra en cada solsticio de invierno y es el 6 de enero. Y este 6 de enero es casualmente, o no casualmente, el día de la Epifanía. Esta es una elección perfectamente joyciana para culminar una colección de cuentos cuyo desenlace consiste en un estado de conciencia que cambia o epifanía. Cabe recordar que en el cuento Clay, Arcilla, sucede en otra fiesta pagana, que esto también lo agregué recién, que coincide con el Año Nuevo Celta, o sea, otra fecha del calendario pagano nórdico, que es Hallow Eve, 31 de octubre, que es el Día de los Muertos, víspera del Día de Todos los Santos. Aquí un eco de la muerte en otro cuento. Mary, la de Arcilla, que es lavaplatos en la pensión de prostitutas retiradas, era una mujer que nunca recibió lo que quería, tenía deseos de tener un hombre y una familia. Su vida era un desperdicio, en términos de muertos vivos. No se ven prácticas religiosas católicas excepto la bendición de la comida. Sí hay una cantidad de alusiones como que hay calles y cosas que tienen nombres de monje o de cura, o tienen ese prefijo Monk Street. Son todos los chistes de Joyce.
No se menciona a Cristo jamás, no hay un cura invitado. En general hay curas invitados, pero no hay ningún cura invitado. La irreverencia desatada en el día de la Epifanía es una muestra de la idea de Joyce que implica que la muerte espiritual es lo que encabeza la condición de parálisis, la hemiplegia de la voluntad y la muerte de los sentimientos en el corazón. De Irlanda, ¿no? En la Irlanda de Joyce, la Iglesia es la responsable de la aniquilación espiritual. El conflicto, esto también es importante porque otra vez la religión hace de motivo, entre Gabriel y Michael, ¿no? Gabriel y Miguel, que son dos arcángeles que deberían estar en armonía. Esta lucha, esta discordia es una señal. Otros simbolismos. Cuando se arma el baile en lo de Morgan, todos están en casa excepto 3 que llegan. Sin embargo, esos 3 que llegan no son los 3 reyes magos. Hay uno solo de ellos que es el rey mago y es Gabriel Conroy. Y su nombre Conroy, Roy es rey en francés. Y es el más importante. Los que llegan son Gabriel Greta y Freddie Malins, pero el rey mago sería Gabriel Conroy. Representa a los 3 reyes. Se habla mucho de los idiomas. Siempre Joyce, que era políglota y ama la lengua y las lenguas e inventa palabras, habla de la lengua como un objeto de estudio. Los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar provienen de 3 lenguas, hebreo, griego y latín. Gabriel viene de lejos, vive al este de Dublín, o sea, viene como los reyes desde Oriente. Trae regalos. Se habla de un aroma en un momento, o sea, que podría ser la mirra, pero es un poco lejano. Lo que él trae es esa moneda que no es de oro, que le entrega a Lily, que también es otro chiste, o sea, mete la pata y echa a perder todo con su oro. Porque él como rey se siente por encima de la parálisis irlandesa. Y es mago porque cuenta con los libros mágicos de poesía que abre y lee un poema de Browning, y ahí está su poder. En la noche de la Epifanía sigue su estrella hasta la casa de los Morgan, en la isla Asher. Sigue siempre la misma estrella y regresa a la misma casa, siempre, para renovar su distinción y privilegios, para reconquistar a Greta, para mantenerse a salvo de los descarriados, de los no bautizados y de los no ungidos. Esa noche se enfrenta con su pasado y con su futuro. Hay una frase enigmática que dice: había llegado el momento de emprender el viaje hacia el oeste. Esta frase significa que ahora, en su epifanía, es plenamente consciente de su nueva responsabilidad. Debe comenzar el viaje del autodescubrimiento para lograr su verdadera epifanía. Le toca seguir su propia estrella. Después de Dublineses, James Joyce escribe Retrato de un artista joven, que es la búsqueda de sí mismo como artista. Y esa sería la búsqueda de su estrella y la búsqueda de no caer en ser un muerto vivo, que es la mayor amenaza. También podemos hacer un paralelo con la Divina Comedia, que por supuesto es irónico. La Navidad, para Gabriel, ¿no? Sería el infierno. El viaje en carreta, el purgatorio. Y el hotel sería el paraíso. Bueno, más simbolismo, la nieve, que es agua helada, el agua es símbolo de vida, porque como hablamos de muerte y de vida, no podemos hablar de la vida sin la muerte y de la muerte sin la vida. Entonces la nieve simbólicamente es muy importante. Aceptar la nieve sin galochas, van a ver que hablan de las galochas, de ponerse o no galochas, significa aceptar la vida y la muerte, dado que el destino de la nieve es derretirse. En especial en la nieve de Phoenix Park, que es el parque que él quiere cruzar, que es el mismo parque que cruza
Mr. Duffy con Mrs. Cynical, que es el lugar de la ave fénix, el lugar del renacimiento. Y está en ese momento cubierto de nieve. La página final de Los Muertos reúne estos significados en forma de ritmo e imágenes. Eso va a ser lo que vamos a leer cuando termine el film. Tal vez esta sea la página más sobresaliente de Joyce. Lily, la primera palabra de la historia, representa una condensación sorprendente. Es por una parte el nombre de una sirvienta amargada, pero Lily, la flor blanca, como la nieve, adorna los funerales y la ceremonia de Pascua de Resurrección. Esta flor es el emblema de Gabriel. Esta palabra, Lily, va desenvolviéndose como una madeja de lana. Esta palabra, Lily, contiene toda la historia. Al descubrir el contenido de esta palabra, el lector va a sentir la necesidad de volver a leer una y otra vez. La palabra tocar tiene suma relevancia, lo mismo que la palabra suave, tierna, porque tocar, suave, tierna es la promesa de vida, calor, amor, humanidad. A ver, algo biográfico. Gabriel, quien escribe en el mismo diario que Joyce y enseña también, o sea, es profesor en la misma universidad de Joyce. Lo mismo que Greta, se parece muchísimo a Nora, de modo que debe ser Nora. Greta llora en Raccoon, el cementerio, la muerte de su amante, lo mismo que Nora. Luego en Ulises hay una situación en donde el personaje tiene su mujer, a quien él adora, ama, se siente fascinado, seducido. Su mujer tiene un amante y él lo sabe. Esa frustración. Entonces Nora llora en ese cementerio la muerte de su amante, lo mismo que Nora. Y en este cuento Joyce aborda los asuntos que lo obsesionan. El conflicto entre el amor y el orgullo. El conflicto entre el ego y la humanidad. Estos mismos temas seguirán en sus siguientes obras: Retrato de un artista joven, Exiliados y Ulises. Marqué algunos objetos para que vean los que vienen leyendo o van a leer o van a seguir leyendo, las cosas que se repiten: el alcohol, el parque, el tranvía, la nieve, el sol, la luna, el ganso, los lenguajes. Cuando Molly lo invita a Gabriel a viajar a Escocia y le dice, bueno, vení, que va a ser lindo, y él prefiere ir a Bélgica para ponerse en contacto con los otros lenguajes. Él quiere eso, que también tiene que ver con la modernidad. Si él se hubiera quedado en casa, como los chicos de un encuentro, ¿no? Que tienen que irse para tener una aventura y arriesgarse a todo, a morir, a encontrarse con lo peor. Bueno, únicamente así van a poder realizarse y descubrirse a sí mismos. Hablan de la adicción en la ópera. En un momento hablan de un cantante negro que es muy bueno, pero alguien dice, no, la dicción es imperfecta. Esas son cosas bien de profesor y de amante de las lenguas que está puliendo todo y dice, sí, será buena la voz, pero no la dicción. Pronuncia como un animal, dice. Son cosas bien joycianas. Habla mucho de canciones, música, bel canto, ópera, voces, cantantes, Caruso, pudding, siempre hay pudding, en algún cuento aparece un pudding o un stirabout, y Brown, lo marrón, el señor Brown, y otras cosas marrones como el pavo y el sobre todo marrón. Y las galochas también son importantes. Discúlpame, Sí. ¿el marrón es símbolo de qué? ¿De cálido? De cálido, de vida. También es sobre todo de Stephen en Ulises, es marrón. Y las galochas es al revés. Sí, las galochas son ese miedo de ver que, claro, que la nieve va a derretirse y mojarse. Es como no meterse en la vida. Entonces uno por las dudas se pone las galochas y no se moja. En cambio, el que es corajudo, como Greta, dice, no, yo no me pienso poner las galochas. Yo voy a
ir así y enfrentar la nieve y sentir que uno vive, muere, muere, vive, y eso es. Muy bien, eso, quiere sentir, mojarse y vivir y no ser una muerta viva. Bueno, ahora sí vamos a sintonizar la película. ¿Mientras Los que diagrama? tienen, sí, los que tienen la película en casa. Bueno, recuerden que el menú es que después de la película nos volvemos a encontrar en el Zoom, porque seguramente tienen que transmitir su película. Yo les leo la última página con mi recreación, que es como un eco de lo que ya sucedió en la imagen final, y ahí ustedes se ponen a escribir, completamente desconectados del mundo. Yo sí probaría. Por eso puede cortar cuadrados, ¿no? Marian, una acotación interesante. Después, si te Mira, parece. por un poquito, Dani, porque no está todo el mundo. Lo que yo quisiera es que vos, a menos que sea indispensable, lo escribas a lo que vas a decir. Porque si no, lo tengo que repetir, porque nadie te oye. Lo voy a mandar por el grupo. Dale, mandalo por el chat. Y si además eso mismo te sirve para eco de la escritura primera, ponelo. Sí. Porque seguro que es una cosa maravillosa. No, te voy a mandar los afiches de la película que justamente trabajan todo el tema de los colores, las sombras que vos mencionaste. El afiche es perfecto. Ahora te lo mando al grupo. Es que lo sintió a Joyce, por eso la película es un poema. Gracias, Dani. Ahora lo mando. No, estoy... ¿Sí? ¿Qué es esa salsa roja? Es una capela. ¿Cómo? Sí, yo diría que tipo en 5 minutos empezamos la película para ir en paralelo. ¿Quieren? O sea que salimos ya. Sí, ya salimos y yo corto la grabación. Los ojos de Gabriel se llenaron de generosas lágrimas. Jamás se había sentido así con ninguna mujer, pero sabía que ese momento, ese sentimiento, debía ser amor. Las lágrimas se hicieron más gruesas en sus ojos y en la parcial oscuridad imaginó que veía a una muchacha debajo de un árbol que goteaba. Había otras formas cerca. Su alma se había acercado a esa región donde se hallan las huestes de los muertos. Se daba cuenta, sin poder comprenderlo, que su caprichoso y tenue existencia, su propia identidad, se desvanecía en un mundo impalpable y gris, el sólido mundo donde esos muertos habían alguna vez habitado y crecido, se estaba disolviendo y consumiendo. Unos pocos rayos de luz sobre el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. Había empezado a nevar nuevamente. Contempló entredormido los copos, plateados y oscuros, cayendo oblicuamente contra la luz de la lámpara. Había llegado el momento de emprender su viaje hacia el oeste. Sí, los diarios tenían razón. Caía nieve en toda Irlanda. Caía en todas partes de la oscura llanura central, en las colinas sin árboles, cayendo suavemente sobre el médano de Allen, y más hacia el oeste, cayendo suavemente sobre las oscuras olas del bravío Shannon. Caía también sobre todo el solitario cementerio en la colina donde estaba enterrado Michael Fury. Descansaba, reposaba, espesa sobre las cruces rotas y las lápidas en lo alto de la pequeña puerta, en las estériles espinas. Su alma se derrumbaba lentamente mientras escuchaba caer suave la nieve a través del universo y caer leve como el descenso de su último caso
sobre todos los vivos y todos los muertos. Ahora vamos a hacer nuestro primer ejercicio, que consiste en simplemente escribir de qué modo esta historia nos habita, nos trae recuerdos, preguntas, lo que nos venga a la mente sin intentar conducir ni buscar un resultado. Voy a marcar 10 minutos. Empezamos así con Alex. ¿Querés, Alex? Enfocamos. Digan ustedes si oyen y el que habla trate de hablar así Me como acerco. fuerte. Bueno, yo apunté que Gabriel se consideraba una persona moderna, alegre, progresista para su época, para su ambiente, distinto a los demás. Él quería ir al continente, quería vivir, se consideraba feliz. Quería salir de una sociedad conservadora y trascender, no ser un muerto vivo como los demás. Y de pronto llegó la reflexión, el momento de la verdad, el darse cuenta que la vida nos trasciende, que la muerte existe entre las almas de sus compañeros, de su familia, de la fiesta en la cual participó, y que estuvo viviendo como otra persona, como otro personaje. Su esposa lo hizo volver a la realidad. Pero también se da cuenta lo importante de renacer y de seguir participando con su espíritu y su alma, y que su muerte no va a venir a apagarlo, no va a apagar su fuego y su vida. Muy bueno. Muchas gracias, Muy Alex. bueno, Alex. Gracias. Gracias. Muy bueno. Seguimos por acá, a ver con Gloria, así. ¿Se oye bien? ¿Me Ahí. escuchan ahí? No hay recuerdo que no te nombre. No hay pensamiento sin ti. Cae la nieve y caigo yo. Estamos años luz. Darme cuenta de esta distancia me entristece. Darme cuenta de esta tristeza no tiene fin y duele profundamente en carnes que no reconozco. Duele donde ya no soy yo. Y recorro la historia cuando la verdad es una sola. Ya no te voy a ver. Cae la nieve fría y nos sigue separando. Buenísimo. Gracias, Glory. Muy bueno, Glory. Voy a desplazar los sándwiches. A ver la copa para que puedan escuchar. Poquito. Lili dice, te escuchamos. Nieve, no cualquier nieve, nieve irlandesa. Se ven las luces encendidas de una casona. Es Navidad. Dentro hay una mesa con clásicos manjares y hay música y hay danza. Miro todo desde lejos, no me emociono. Apenas observo y me asombran las figuras fantasmales que bailan acompasadamente. Miro nuevamente. No son figuras fantasmales, son fantasmas. Entretejen el hilo muy delgado entre el mundo de los vivos y de los muertos, pero al mismo tiempo es un mundo irlandés. Irlandeses los frutos, irlandeses los modales, irlandeses las canciones, irlandeses los sentimientos. Subo con lentitud la escalera, voy peldaño a peldaño y desde el rellano vuelvo a ver ese salón. Ahora sí me emociono, porque me siento uno más. Tal vez llegó mi hora de comprender el muro transparente que separa la vida y la muerte. O tal vez la emoción se deba a que esta es mi hora, precisamente mi hora. No hay tic-tac de reloj que la señale, pero acabo de convencerme al percibir que mi reloj interno está a punto de detenerse. Gracias, Lili. Muy bien. Inés. Mar del Plata.
1980, 31 de enero. Todos los seres queridos están vivos. José María con su piel morena sentado en una cabecera. Carlos María presidía la otra cabecera del comedor inglés. Marta, rubia con sus ojos turquesas implacables, y Chuna sonriente con el pelo corto blanquecino, no por la edad, sino por propia elección. Por otro lado, las tres hermanas, dos rubias y una castaña, dos hermanas altas y una de mediana estatura. Ellas estaban alegres, chispeando, esperando escuchar en la radio el gong del nuevo año. La vida las traspasaba. Tenían pocos años. Su única preocupación era si los jóvenes del barrio vendrían a brindar. Todo era regocijo. Vendría Carlos Actis y Raúl Actis, hijos del médico de familia. Carlos con sus ojos verdes desenfrenados y su rebeldía sin límites. Raúl, de corta estatura, quería solo hablarle a Irene. Su sueño era besarla. Los tíos y padres tenían calor. El abuelo con toda la pasión, la política, atractivo, y la abuela coqueta, aunque un poco en sombra por la cardiopatía. La ley de los adolescentes, la pasión, la luz de los adolescentes, la pasión y la media luz de los adultos. Bravo, Inés. Jorge Mazoco, nuestro invitado especial. Nuevo. Bueno, esta obra de arte muestra cómo la vida va a caballo en la misma montura que la muerte. Y cabalgan desde el este, donde nace el sol y la vida, hasta el oeste, donde muere el sol. Y en ese recorrido, en ese viaje, nace la epifanía que nos agranda nuestra conciencia, dormida por los avatares de la vida. La película es una paleta de colores que nos muestra nuestras miserias humanas, nuestras fobias, arrogancias, idolatrías perversas. El autor parece ser un primo hermano del mismísimo Shakespeare. Muy bien. Y esa observación que hiciste es magnífica, porque James Joyce, su más grande autor, más admirado es Shakespeare. No, adiviné de casualidad. No adivinaste, sentiste. Así que te felicito por tu fina percepción y te doy la palabra. Magnífico. Corremos la Lía. copa esta, permiso, ¿eh? Sí, te van a dar No sabía. Estamos chupando, sí. Estamos borrachos. Solo si, sí. Solo tristeza en un final inmenso, sin sol, con nieve blanca y oscuras calles en la ciudad desierta. Solo melancolía, escondida en una música tenue que emana de un piano con teclas amarillas, tocadas por dedos inocentes. Solo pasión en el recuerdo de un tiempo transcurrido en puntas de pie, de risas amplias y esperanzas inmutables. Solo su cara, solo su mirada, solo su poesía, traída hoy por palabras leídas en tono sepia. Y el tiempo en puntas de pie El tiempo fue un lenguaje figurado conmovedor. Dios. Claro, yo me veo en un lugar. Estela Birsi en persona. Hola. La obligada tradición de festejar las Navidades me hizo recordar a mi abuela y a mis tíos abuelos. El clásico cordero de Nochebuena y las castañas asadas.
Los personajes que tomaban alcohol por demás para tener otra percepción de la realidad, la discusión política entre el personaje principal y una de las invitadas fue relevante, cuando hablaban de los monjes que duermen en ataúdes para que recuerden que esa será su última morada. La mención del cantante, de un cantante, Parkinson, también muerto. Me sentí identificada con el personaje principal al relatar lo que inevitablemente nos alcanza a todos, la muerte. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar. ¿Me fuerte? Sí. Me voy a pasar para allá. Lili Privitelli, ¿querés leernos? Me parece que no tiene voz. Ahí estás muda, Lili, hay que unmute. Espera, creo que yo te modifique. A ver, ahora toca tu... Ahí está. ¿Ya está? ¿Se escucha? Bárbaro. Encuentros. ¿Cuántas veces parece estar, disfrutar, apoyar, estar aquí y ahora? Pero las vivencias de momentos fuertes, vividos, se hacen más presentes que ese aquí y ahora. La nieve, como en esos otros tiempos, lo cubre todo, como un manto que moja y cubre a la vez aquellos y estos momentos, lo que dejó signos de amor en cada vida, aunque sea parte de otros días. Muy bien, gracias, Lili, hermoso. Gracias. Ana Basile. Atrás, en el tiempo. Creo que no hubiera dejado que te vayas. Creo que hubiera peleado por mi lugar. Creo que hubiera luchado contra tempestades. Creo, solo creo. El pasado me habita y me lleva hacia un nuevo horizonte, con otros cielos y otras tierras, donde sembrar y cosechar epifanías. Qué lindo. Bravo. Qué lindo. La poeta ha renacido. Gracias. Dani, ¿estás ahí? Sí, pero bueno, yo no puedo escribir nada, absolutamente. No puedo. Listo. Recién me pude recomponer. Okay. Ya lo escribiste. Es esa. Al decir, eso, sí, eso es lo que escribiste, está buenísimo. No, comparto una anécdota. Claro, es que acaba de escribir algo que lo más sintético de todo, porque el poder de síntesis es lo que vale. No, simplemente quiero contar algo que lo comparto al grupo. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, ya te oímos y entonces él decía que es perfecto lo que dijiste, que es la mejor. En este momento no puedo, me ayudaron mucho tus palabras clave. Simplemente quería contarles que esta película la vimos juntos con Marian cuando se estrenó. Cuando se estrenó, observen esto, la vimos en el estreno. La vimos en el cine cuando se estrenó. Y... Dani, se te oye muy bajito, ¿tenés para dirigir la voz? Sí, ahí. Ahí, va. Ahí. Si querés, repetir. No, la vimos junto con Marian cuando se estrenó. Era el año 88, si mal no recuerdo, 87, 88. Y claro, nos habíamos quedado largo tiempo en silencio con los créditos porque fue verdaderamente muy fuerte la experiencia. Pero bueno, fíjate vos que este relato, lo que sí a mí me pasó es que me ocurrieron cosas en la vida que cobraron sentido al relato, es decir, mucho tiempo después, o no tanto tiempo después, pero que a partir de ahí se convirtió como en un leitmotiv
Y es tan grande mi respeto y mi devoción tanto a la película como al texto que me considero incapaz de escribir nada en este momento. Gracias. Gracias. Esperamos a alguien más, ¿no? Inés. Y les voy a dictar las palabras en un momento. Claro, hay más. Y después viene el baile. Viste que les preguntan qué quieren hacer, bailar o qué. El ganso. Bailar. El ganso. El ganso. Falta el ganso. Toda la noche. Y No, la verdad muy, que lo que parecía es muy increíble- escaso el ganso, No, ¿no? lo increíble es que Las palabras son impalpable, debajo de un árbol, Ay, sí. cayendo suavemente 3 veces. Poder comprenderlo, sólido mundo, Ah, feliz. Poder comprenderlo. sólido mundo, disolviendo, rayos de luz sobre el vidrio, reposaba, su alma se derrumbaba. Ujú. Ok, ¿quiere repetirlas alguien? Alex, ¿te gustaría leer? Digan si se oyen bien y el que lee proyecte la voz como si estuviera cantando, como un cantante de ópera. Ah, Me di cuenta, no. Me di cuenta de tu tristeza al recordar tu vida. Me pareció que habíamos vivido en un sólido mundo, cuando me di cuenta que tu alma estaba disolviéndose. Reposábamos debajo de un árbol cuando me di cuenta que los rayos de luz sobre el vidrio de la ventana se llenaron de verde por el reflejo del atardecer, cayendo suavemente e impalpablemente sobre nuestros rostros. Tu alma se derrumbaba y sin poder comprenderlo, renací en los colores que seguían cayendo suavemente y cada vez más intensamente. Quisiera darte mis mejores colores para que despertemos juntos y sigamos entrelazados de la mano una nueva etapa. Ay, qué Mejor, lindo. romántica. Gracias. Gracias, Alex. Es romántico siempre. Seguimos por aquí. Lori. ¿Me escuchan bien ahí? yo tampoco sabía. Sí. No Se responden. podía cambiar el orden, yo pensé que había que seguir. ¿Me escuchan bien ahí? Sentí que estaba cayendo suavemente y me quedé dormida debajo de un árbol. El sólido mundo que construí caía, cayendo suavemente como azúcar impalpable sobre una torta. No tenía el poder para comprenderlo. Hoy, mientras reposaba, los rayos de luz sobre el vidrio me iluminaron. Me vi cayendo suavemente. Algo estaba disolviéndose dentro de mí. Mi alma era la que se derrumbaba. No me pude reconocer durmiendo debajo de ese árbol. Muy bien. Muy bien. Gracias, Lori. Lili, Isia. La nieve cayendo suavemente debajo de un árbol me hizo tiritar. La nieve fría, impalpable. Quería poder comprender su emoción al mirar a esa nueva nieve cayendo suavemente, aunque en realidad lo que caía suavemente no era nieve, era algo blanco, también impalpable. No parecía pertenecer a este ni a ningún sólido mundo. Mi pluma acompañaba
disolviéndose en un ritmo desenfrenado. Un tambor se reflejaba con rayos de luz sobre el vidrio. Ella reposaba, tenía los ojos cerrados y estaba palpitante y única. Nadie pudo enterarse jamás que su alma se derrumbaba en un estertor con la nieve misma, con la misma nieve cayendo suavemente debajo de un árbol. Gracias, Lili. Inés. Los rayos de luz sobre el vidrio atraían sus miradas. El silencio impalpable reposaba entre las dos almas. Debajo de un árbol, los dos collitas miraban atentos cómo su sólido mundo iba disolviéndose. La mirada de pobreza y sus lágrimas cayendo suavemente. Cayendo suavemente las lágrimas sobre el árido césped, cayendo suavemente en sus ropas gastadas. Las almas viajeras viajaban en silencio. ¿Cómo poder comprenderlo? Las lágrimas debajo del árbol eran las mismas lágrimas del silencio de otras almas. Muy bien. Gracias, Muy Inés. bien. Tenés que decir muy bien nada. Dale. No sé, Pero le solo da María. placer, ¿Me toca a mí ahora? Sí. Le toca a George. Bueno. Mazoco. El tesoro que tengo entre mis manos se escapa entre los dedos como azúcar impalpable. Yo apoyado sobre las ramas de un árbol, miraba cómo caía suavemente y dibujaba en el suelo estrellitas blancas que eran barridas por el viento del sur. No era fácil poder comprenderlo, y que en este sólido mundo tan frío y despiadado, las cosas se disuelven como la vida misma, y nos dejan rayos de luz sobre el vidrio, y mientras yo reposaba, mi alma se derrumbaba. Con esto hacemos una canción. Claro, Le pensé lo ponemos mismo, música. para hacer ponerle música. Totalmente. Muy poético. ¿Hacemos rap o...? No, y entra con cualquiera, se lo podés poner a cualquier Ritmo. Escuchamos a Lía. Para poder comprenderlo, huyamos de este sólido mundo y penetremos como un rayo caliente disolviéndose entre las estrellas de un cielo de enero en la esencia del tiempo. Iremos cayendo suavemente en la hamaca de la vida, como rayos de luz sobre el vidrio que mira al este. Reposaremos en aquel colchón de nubes para que la vida y el alma no se derrumben. Huyamos, caigamos suavemente, huyamos, y en la huida bailemos. Siempre habrá música con ritmo de caída suave para amanecer impalpables debajo del árbol que alguna vez soñamos. Muy bien. Estalló esta noche. Estallé. Lía. Ah, Lía. Gracias, Lía. Estela. Estaba parada. Escuchamos a Estela. Niños. Estaba parada detrás de la ventana y observaba los rayos de luz sobre el vidrio cayendo suavemente. Mi mente reposaba y Perdón, no. Empezá de nuevo y lee como que estás leyendo una palabra sagrada. Me impresionaste. Estaba parada detrás de la ventana y observaba los rayos de luz sobre el vidrio cayendo suavemente. Mi mente reposaba y llegué a poder comprenderlo. Él estaba ahí, debajo del árbol, impalpable ya para mí, disolviéndose,
había comenzado a ser lejano ese sólido mundo para nosotros. Su alma se derrumbaba cayéndose suavemente, como todo lo que nos rodeaba, lo que habíamos compartido, las caricias, los besos, los abrazos, las miradas, los decires y los silencios. Todo, absolutamente todo, estaba cayéndose suavemente. Bien. Lo sagrado que hace bien. Gracias, Elena. Lo sagrado que hace bien. Bueno, ahora escuchamos a Dani. ¿Querés leernos? Hacemos el round así. Vení más acá porque no lo ves. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha, no? Perfectamente. Gracias. La última mañana en Zanzíbar, Santiago me dijo en su última carta que no podría soportar seguir viviendo tan lejos de mí, lejos del sólido mundo de viajes por naturalezas asombrosas. África radiante de vida y muerte se filtraba en rayos de luz sobre el vidrio de su habitación. En su última foto, Santiago estaba debajo de un árbol, cerca de una cascada, con sus cristales cayendo suavemente. Así escribió su despedida. Vivíamos en ilusiones hacia un futuro juntos. Para comprenderlo en sus luces y sombras, poder comprenderlo en sus luces y sombras fue el gran desafío, pero estábamos muy lejos el uno del otro. Aquella mañana su cuerpo se sumergía a bucear, cayendo suavemente, mientras su mente reposaba, rodeado de la belleza del mundo bajo el mar. Allí su cuerpo fue disolviéndose, impalpable, cayendo suavemente en abismos celestes. Afuera, África brillaba a pleno sol y las fauces del tiburón blanco fueron contundentes. A miles de kilómetros, en ese mismo instante, mi amor se derrumbaba, cayendo suavemente en la fauna abisal del Océano Índico. Espectacular. Qué bien queda la esdrújula de África, como la fuiste poniendo, la hiciste muy musical. Y le cambiaría la palabra contundente, porque tiene un juicio de valor que rompe con la música de toda la pieza. Pero después lo vemos. Gracias. Magnífico. Me encantó, Dani, muchas gracias. Muy bello. Anita, te escuchamos. Recostada sobre los vidrios, tu alma se derrumba suavemente. Impalpable, debajo del árbol, se cae suavemente. Quisiste aferrarte a un mundo sólido. No pudiste. Y tu alma se disolvió suavemente. Solo rayos de luz sobre los vidrios. Muy bueno. Gracias, Anita. Un poema. Sí, Sí. magnífico. Lili Privitelli, te escuchamos. Chao. Gracias. Chao. Estás muda. Momento. A ver. Ahí, Ahí va. ahí va. La nieve va cayendo suavemente sobre este sólido mundo y va disolviéndose en torno a la vida. Ellos se encuentran debajo de un árbol. Un segundo. Empezá de nuevo porque había mucho ruido de fondo. Otra vez, por favor. La nieve va cayendo suavemente sobre este sólido mundo y va disolviéndose en torno a la vida mientras ellos se encuentran debajo de un árbol. Sigue cayendo suavemente.
Lo que los une parece impalpable. Hace tanto que no están juntos. Reposaba. Quería poder comprenderlo, mientras su alma se derrumbaba, pero los rayos de luz sobre el vidrio iluminaron sus ojos. Volvió a sentir que sigue ahí, en tanto la nieve, como en ese entonces, sigue cayendo suavemente. Muy bien. Gracias, Lili. Gracias. Bueno, vamos a terminar acá. Quería agradecerles a todos haber participado, haber hecho esta función maratónica, pero que era importante hacerla compartiendo, que no es lo mismo que estar solos, y haber escrito tan apasionadamente y haber sentido y movido tanto la emoción y haber podido expresar con la palabra todo esto que es tan inefable. Ah, me encanta, inefable. Un beso muy grande a todos, les mando la grabación, algunos por ahí no escucharon, Chao, a otros Dani. que leyeron. Gracias. Chao. Ahí les voy a mandar también la traducción mía de la última página con los cambios, que Me todavía no está interesaría. en ninguna página, en ningún libro. Muy bien. Gracias. Bárbaro, gracias. Chao. Gracias. Hasta Besos. pronto. Chao. Alex, muchísimas gracias Bye, por bye. tu muy cómodo. Chao. Linda, Un gusto recibirlo. está impecable todo. es divino. Muchas gracias.